Muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente darles la bienvenida ya a nuestro módulo número 4 de este gran diploma de especialización profesional. Ya nos encontramos en la semana final, en la recta final de este viaje educativo que hemos tenido a lo largo de estos cinco sesiones. Como es de costumbre, se encuentra con nosotros el doctor Roberto, quien nos ha acompañado desde el módulo 1 con estos grandiosos temas que hemos visto a lo largo de estas fechas. Bien, sin más por mi parte, para no extendernos más en el tiempo, ¿qué tal, doctor Roberto? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Puede dar inicio con la clase del día de hoy. Muy buenas noches, Angélica. Muy buenas noches con todos. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy. Bien, jóvenes, en nuestra sesión anterior nosotros estábamos desarrollando lo que viene a ser la gestión basada en actividades. ¿Sí? Entonces, ahí, por el tema del tiempo, hay algunos puntos que no hemos terminado de desarrollar. Entonces vamos a terminar ese punto y luego comenzamos con el módulo del día de hoy. Luego vamos pasando a ver el tema sobre el ABB, que viene a ser el Activity Basic Budget, ¿no? Entonces, terminamos nuestra sesión del día de la semana anterior para poder entonces continuar la hilación. Con respecto a nuestra sesión que hemos desarrollado hasta la sesión anterior, jóvenes, ¿ustedes tienen preguntas? ¿Ustedes tienen alguna duda? Todo claro, doctor Roberto. Ok. Un poco también para poder recordar lo que hicimos en nuestra sesión anterior, que es uno de los aspectos de prioridad cuando trabajamos con el modelo ABC. Habíamos visto de que implementamos el ABC, a donde nosotros controlamos los costos de una actividad, ya sea de una producción, de un servicio. Luego de poder implementar esa actividad, nosotros controlamos ello, ¿no? Y aplicamos el modelo ABC para poder controlar los costos a nivel de actividades y en el máximo detalle de cada uno de ellos, ¿no? Pero también habíamos mencionado que teniendo ya esta primera etapa de un control de costos bajo el ABC, la siguiente etapa viene a ser usar la gestión basada en actividades, que viene a ser el ABM, para poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, algo para recordar y para poder llevar la hilación de nuestros temas, habíamos visto cuán importante vienen a ser los principios de lo que viene a ser el ABM. Primero, en el ABM, para poder analizar, identificábamos las actividades, pero esas actividades lo que hacíamos es habíamos hecho el control con el ABM, pero también para poder nosotros tomar decisiones teníamos que compararlo con lo que viene a ser nuestro presupuesto inicial, ya sea este presupuesto que se haya generado en base, en base ya a actividades o sea un presupuesto que se haya desarrollado bajo diferentes alcances, bajo diferente metodología, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de gestión basada en actividades, tenemos que comparar lo que nosotros estamos incurriendo con un previo, porque previamente nosotros sí o sí se tiene que haber hecho un presupuesto. Y en base a ello, nosotros lo que hacemos es comparamos cómo nos está yendo en la ejecución. ¿Estamos consumiendo lo que habíamos programado o no? Entonces, habíamos visto de que en algunas partidas estábamos ahorrando y en algunas partidas teníamos un mayor costo. Entonces, en base a ello,
hemos visto usando el modelo ABM, que lo que nosotros tenemos que hacer luego de identificar actividades, analizamos la actividad y nos vamos a nivel de sus recursos. Y para ello también nosotros tenemos que priorizar las actividades. Si bien en una producción tenemos muchas actividades, pero no todas las actividades tenemos que revisarlas al detalle, sino nos tenemos que ir en aquellas actividades que son relevantes. Entonces, identificamos la prioridad de la actividad de relevancia y es en ella que analizamos y en base a ello tomamos las decisiones, ¿no? Priorizamos y luego tomamos decisiones a nivel ya de qué recurso es el que está influyendo, ya sea una maquinaria, ya sea un personal, ya sea un material, como habíamos visto en nuestra sesión anterior. Y también habíamos mencionado de que si en nuestras organizaciones actualmente, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Es una decisión basada en actividades o simplemente es una decisión que se toma mediante observación? Si bien en muchas organizaciones no hay el desarrollo de todo este proceso de implementar el área de costos y que ellos nos generen informes donde ya tenemos algo tangible que nos dice, mira, en esta actividad se está consumiendo más, se está consumiendo menos, pero de todas maneras, para tomar decisiones en cada organización, tienen que tener alguna base de datos, ¿no? Ya sea mediante observaciones, mediante coordinaciones. Entonces, pero sería mucho más de más ayuda cuando nosotros implementamos los modelos ABC y también teniendo en cuenta el ABM. Entonces, nos habíamos quedado en ese punto y a partir de este punto vamos a completar los aspectos que nos han faltado en nuestra sesión anterior. Jóvenes, si ustedes tienen alguna duda, por favor no duden en activar su micrófono o escribir o también levantar la mano. Con toda confianza, estamos en un ambiente donde hemos venido, estamos dando todo el esfuerzo de nuestro tiempo para poder entender, para poder mejorar nuestros conocimientos, aclarar algunos temas que en realidad tenemos que aprovechar este espacio. Bien, entonces, veamos ahora cuál es la fortaleza de un modelo ABM, de una gestión basada en actividades. Como habíamos y como estamos viendo, vemos que al poder nosotros en un ABC asignar con precisión los recursos y asimismo los costos, esa es una ventaja que lo que nos dice es que los recursos que estamos utilizando están correctamente cargados en esa actividad. Y al estar seguros de ellos, nos permite tomar decisiones y nos permite decir, mira, en esa actividad tengo mayor recurso en esa maquinaria, en ese personal, y analizando podemos tomar decisiones, es decir, hay que reducir la cantidad de horas, tenemos personal muerto en esa partida, entonces tenemos que redistribuir, mejoremos nuestros rendimientos, hagamos más horas de trabajo. Entonces, con una información precisa, todo lo que nos permite tomar decisiones. Entonces, esa es una fortaleza del ABM. Otra fortaleza viene a ser que al poder ser preciso, nosotros ya tenemos esa oportunidad de mejora y ya sabemos dónde tenemos que nosotros enfocarnos para la mejora. O tal vez en esa actividad ya no hay nada que hacer. Tal vez al momento de presupuestar no hemos presupuestado la cantidad de horas o esa actividad era mucho más compleja, entonces necesitamos más cantidad de equipos, más horas equipos, más horas personal, más materiales. Entonces no vamos a poder hacer nada, pero nos hace conscientes de que en esa actividad
para las próximas tenemos que considerar dependiendo de la complejidad. Entonces, pero nos hace conscientes que ya no podemos hacer nada en esa actividad. Entonces, a veces no podemos hacer mejoras, pero si tenemos actividades donde tenemos mayor utilidad, somos eficientes, entonces ahí también nos permite analizar y decir, mira, podemos ser mucho más eficientes y también podemos tener más utilidades en esa actividad. Entonces, otra potencialidad del análisis de gestión basada en actividades. El otro aspecto, la toma de decisiones basada en datos. O sea, como decíamos, si bien en nuestros proyectos, en nuestra producción, siempre se toma decisiones, pero qué mejor es tomar decisiones cuando tenemos información tangible que nos encamina en qué tenemos que tomar decisiones y cómo tenemos que tomar decisiones. No es lo mismo no tener un informe detallado del uso de recursos en una actividad y solamente mediante una observación decir que estoy perdiendo, que este es mi proceso, que este es mi rendimiento, no es el correcto. No solamente al término de una jornada digo, mira, una producción de excavación solamente hice 10 cubos cuando estaba programado 50, pero ¿por qué hice solamente 10 y no los 50 que estaba programado? Ese por qué los datos nos permiten analizar, nos permiten decir, mira, aquí tienes equipos muy costosos, tus equipos que, que estás utilizando en esa actividad son de menor potencia o tienes equipos inoperativos, tienes equipos que tienen fallas mecánicas constantemente, por eso no puedes avanzar. Entonces tal vez tienes personal que no tiene conocimiento, entonces hay que hacer capacitaciones, cómo es el proceso, cómo es la actividad. Entonces ahí tomas decisión, pero sabiendo que tienes una información, que tienes un detalle, qué cosa hay que hacer, ¿no? Otra fortaleza es que teniendo esas decisiones, lo que hacemos una mejora continua. Sobre todo, hemos visto que basarnos en un modelo ABC, en un ABM, es flexible, nos permite identificar cómo estamos en este momento y cómo tenemos que mejorar. Nos permite adaptarnos a lo que viene, a nuestra siguiente etapa. No es que vamos a seguir así y así terminaremos. No. Con nuestro modelo, lo que dice es, mira, así estamos y qué hacemos para mejorar. Entonces, ahí hay cambios que toda la organización tiene que adaptarse, tiene que tener esa cultura de adaptación. Caso contrario, el modelo no va a cumplir con estas potencialidades, ¿no? Entonces, si una organización lo que quiere es tener mejores rendimientos, ser más eficiente y ir hacia su visión, hacia su misión como organización, tiene que ser flexible y sabemos que estas herramientas que nosotros estamos utilizando, una de ellas, el ABC, el ABM, son los que tienen que permitir que esta organización a nivel de su producción tiene que adaptarse y poder proponer mejoras donde el recurso sea ineficiente, ¿no? Entonces, actividades están relacionados a ellos los recursos, ¿no? Ya mencionado todo ello, lo que hacemos es optimizamos recursos. Optimizamos recursos eh, identificando para cada rendimiento qué necesidad tengo. Necesito tantas cantidad de equipos, tantas horas de equipo, tantas horas de personal, cantidad de materiales. Y identificamos también cuánto es la tolerancia a nivel de tiempos muertos, el tema de mantenimiento de un equipo, el tema de si tenemos falta de personal, entre otros, pero nos permite a nosotros optimizar recursos, no siendo como una máquina, sino haciéndonos conscientes de que siempre vamos a tener espacios donde tenemos espacios muertos, pero que tienen una justificación.
ya sea por reparación, ya sea por capacitación, ya sea por un proceso de un material que tiene que tener un mejor acabado, entre otros. El otro aspecto donde vamos a ver que el ABM va a fortalecer es en la cadena de valor de producción de la compañía. Entonces, todo lo que ya hemos hecho a nivel de el ABC, identificar recursos, sus costos y ver también con el ABM tomar decisiones, lo que hace es contribuir a la cadena de valor de la compañía. Lo que hace es que cada componente de la organización, de la compañía, funcione en su mayor potencial. Entonces, su mayor potencial lo que va a hacer es que la compañía genere mayor valor, tenga productos de calidad, tenga mayor rentabilidad y sea una compañía reconocida a nivel del mercado. Entonces, ese reconocimiento va en relación a quién se le entrega el producto y quien recibe el producto se da cuenta de que el producto cumple su alcance, cubre la necesidad que el cliente necesita. Aparte de cubrir el valor del producto ante el cliente, lo que hace es que la organización sea cada vez más fortalecida a nivel de sus procesos. Vemos como un área que viene a ser el área de control de proyecto o que lo puedan llamar de diferente manera, también contribuye a generar valor a la compañía. Entonces, así como esta área, hay otras áreas que contribuyen de la misma manera. Entonces, uno de los aspectos que estamos viendo es cómo el costo ABC, ABM, está contribuyendo. Entonces, está enfocado a nivel organizacional a poder, de alguna manera, cada área poder estar relacionado, poder estar de alguna manera concatenado, ya que en una organización todos son partícipes del proceso, son partícipes del valor agregado de la compañía. Entonces, el área de producción no está aislado del área de control, ni el área de logística, ni el área ya sea de administración, el área de contabilidad, el área de cursos. Todos están involucrados para poder generar valor en la compañía. Entonces, cuando nosotros hacemos un control a nivel de costos, no solamente hacemos del proceso productivo, sino hacemos de todos los componentes de la organización, porque están nuestros costos unitarios, donde también nosotros lo que hacemos es identificar a nivel de las diferentes áreas de costo unitario cómo es el costo a nivel de ellos y si eso se justifica en relación a lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces, el generar valor en una compañía utilizando este método es de gran apoyo. Lo que también estamos viendo al generar valor es que mejoramos nuestros procesos y lo que tenemos el objetivo estamos minimizando, estamos eliminando los desperdicios, no solamente a nivel de materiales en el proceso productivo, sino en toda la organización, en las diferentes áreas, porque al nosotros poder controlarnos, lo que hacemos es mejorar nuestros procesos en cada área, porque como estamos mencionando, está relacionado uno con otro y cada área tiene de alguna manera poder encaminarse en relación a las demás. No se puede quedar, si el área de producción tiene un proceso bien establecido de identificación de costos, el área de administración también tiene que tenerlo. Entonces, uno jala al otro y entonces entre ellos lo que hace es mejorar sus procesos. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que cada, en
de alguna manera, en cada etapa de evaluación, de control, se hacen mejoras. Siempre se está haciendo mejoras porque también hay nuevos procesos a nivel de producción. No siempre eh, de la, se da de la misma manera. Entonces, siempre hay cambios y a esos cambios tenemos que adaptarnos a todo nivel. Ya, y reiteramos el tema de la optimización de recursos. Se gasta lo necesario, lo que corresponde. Si ha habido mayor desperdicio, solamente tenemos que tener desperdicios tolerantes, que ya estén en que no podemos reducir más. Entonces, a nivel ya sea de materiales, de personal, a nivel de, de equipos, entonces optimizamos de la mejor manera a nivel de todos los recursos. Y todo ello enfocado en la calidad. Si nosotros producimos un recurso o un producto entregable y al final nuestro cliente no lo considera de calidad, no lo considera de acuerdo a lo que él ha solicitado, simplemente lo que va a hacer, rechaza ese producto, rechaza ese servicio. Entonces, vemos de que haciendo el modelo ABC, ABM, lo que vamos ahí garantizamos que nuestros procesos al final sean productos de calidad. Entonces, ahí lo que hacemos es minimizamos de que nuestros productos, desde su etapa inicial hasta su última etapa de poder hacer la entrega al cliente, puedan de alguna manera ser rechazado. Minimizamos todos esos aspectos, porque desde un principio lo que vamos buscando es que los procesos se cumplan y los recursos cumplan con los requisitos del alcance para poder generar un servicio o un producto. Hasta este punto que hemos visto y hemos analizado el tema de la gestión basada en actividades. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos consultas? ¿Ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir, jóvenes? Al parecer todo claro, doctor Roberto. Ok, bien, entonces vamos a pasar al punto donde, donde corresponde propiamente a nuestra sesión de hoy. ¿Sí? Vamos Bien, entonces vamos a continuar con nuestro módulo 4, que viene a ser el Activity Based Budget, que vamos a ver que generar un presupuesto basado en actividades también es parte de esta cadena, ¿no? Eh, tenemos que de alguna manera entender eh, cómo se da esta etapa, ¿sí? Tal vez a ustedes les puede generar alguna confusión, pero es necesario que si tienen alguna duda, ustedes me escriban o igual activen su micrófono para poder aclarar al respecto. A ver, vamos con algunas preguntas para poder de alguna manera dar la hilación a lo que nosotros vamos desarrollando. Mm, la gestión basada en actividades
¿Creen que es útil, jóvenes? ¿Tiene una utilidad lo que habíamos eh, visto ya hace algunos momentos? ¿Será útil a nivel de nuestras organizaciones? Y cuando nosotros tenemos actividades o tenemos proyectos donde tenemos demasiada utilidades, ya nos aseguramos de que sí o sí vamos a ganar porque ya tenemos un buen presupuesto. ¿Cree que en ellas es necesario aplicar una gestión basada en actividades? ¿Alguien quiere participar, jóvenes? Creo que de alguna manera ya estamos consolidando de los beneficios que tiene este modelo, tanto el ABC en su primera etapa, en una siguiente etapa, el ABM. Vamos viendo que si nosotros, viendo desde el punto de vista de una organización, vemos que vamos a tener mucho más beneficios en la implementación y desarrollo de estos modelos. Estos modelos, si bien necesitan una inversión personal que conozca sobre el tema, pero los beneficios que va a tener para la compañía, ya sea a un mediano o largo plazo, son mucho mayores. A ver, un momento, jóvenes, creo que se me está bajando la batería. Un momentito, por favor. Y yo creo que ahí nos aseguramos de que no se nos corte la señal. Bien, entonces, mencionado ello, vamos a dar inicio entonces a nuestro, eh, a la siguiente cadena, ¿no? Que está conformado por lo que viene a ser el presupuesto basado en actividades, ¿no? Es una secuencia que se desarrolla y tiene una lógica. ¿Qué vamos a ver en este punto? Veremos cómo son los presupuestos tradicionales, cómo ha evolucionado el ABB en estos últimos tiempos. También este modelo, de alguna manera, a comparación de otras, es de alguna manera joven, que podemos decir. ¿Cuáles son los principios del ABB? ¿Cómo se realiza? Veremos los procesos para poder elaborar el ABB, cómo podemos utilizarlo, qué beneficios nos trae el ABB y veremos el control de presupuestos basados en actividades y veremos una diferencia entre un presupuesto tradicional y un presupuesto desarrollado basado en actividades. Bien, entonces vamos con nuestro primer punto para poder entonces nosotros hablar sobre los presupuestos tradicionales. Es necesario que los presupuestos tradicionales se van a caracterizar principalmente. eh, Gran parte de las compañías, ya sean medianas y pequeñas, generalmente a nivel de nuestro mercado, de los diferentes sectores, generan un presupuesto tradicional. También debemos decir que hay empresas medianas que ya tienen buen tiempo que tienen presupuestos tradicionales muy incipientes. Entonces, si nosotros no tenemos una buena base a nivel de un presupuesto, eh, es probable de que nosotros no consideremos los recursos necesarios para hacer una actividad, para hacer un producto, para hacer un servicio.
Es probable de que hacemos un presupuesto no contemplando gran parte de la necesidad de recursos ni las actividades identificadas. Es probable que cuando nosotros ejecutemos, ya sea un proyecto, un servicio o un proceso operativo, durante el desarrollo es donde nosotros vamos a identificar que en esta actividad nos faltó considerar tal recurso, nos falta máquinas, nos falta personal. ¿Qué es lo que hace ello? Hace que el tiempo se prolongue, ¿no? Entonces, y asimismo, al prolongarse el tiempo, lo que hace es, le cuesta más a la compañía. Entonces, vemos que gran parte de los presupuestos tradicionales se van a caracterizar principalmente porque ya han hecho trabajos anteriores y se van a basar en ello. Miren, yo al hacer, ya hice en mi experiencia anterior o el año pasado, hice corte de material y me costó 100,000. Ah, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Que es un poquito más, me costará 150,000. O sea, pero no van a nivel de recursos, se van de manera general. O sea, no hay un detalle. De todas maneras, se genera un monto, pero con la precisión que se necesita, como vemos, no es. Entonces, al tomar información, ya sea anterior o ahí se ha tenido información, mira, en tal compañía o tal proyecto, tal colega hizo una actividad parecida y le costó tanto. Entonces, sin tener detalles, se asume ese costo. Entonces, decimos que estamos trabajando con presupuestos anteriores y también estamos viendo que es estático al no saber si podemos agregar o reducir. ¿No? Entonces, otra característica con respecto a los presupuestos tradicionales viene a ser de que un determinado departamento lo que hace es, se le dice, mira, tú vas a generar un presupuesto con respecto a cuánto yo voy a necesitar de recursos a nivel de la parte administrativa. Y así a cada departamento le dice la compañía, a ver, dime tú el área de administración, el área de control, el área de producción. Dice, vamos a hacer este proyecto y cada uno de ustedes díganme cuántos recursos vamos a necesitar. Y como cada área no lleva una base de datos, no lleva un modelo de control, un modelo de gestión de costos, simplemente asume cuántos serían sus costos. Entonces, cada departamento genera un determinado costo de manera fragmentada. Y al final, lo que se hace, se consolida y se tiene ahí un presupuesto para una determinada actividad, para un producto. Pero como vemos, no hay un sustento, no hay un detrás que diga, oye, detállame cómo sacaste ese costo, ¿no? ¿Cómo sacaste ese mi presupuesto para hacer esa actividad? Asimismo, vemos de que en un presupuesto tradicional vamos viendo que eh, la gerencia general es la que dice, miren, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer este servicio y tenemos 1,000,000 de presupuesto, ¿no? Y en base a ese 1,000,000, las diferentes áreas lo que dicen, ah, mira, yo voy a gastar tanto, yo voy a gastar tanto, yo voy a gastar tanto, y hacen la suma que el costo de ese proyecto, de esa producción, es 1,000,000. Pero como vemos, no hay una base de que en tal actividad voy a necesitar tanto. Simplemente se presume de que en base a ese total, las demás áreas lo que hacen, dicen, mira, tanto es mi presupuesto para esa actividad. Entonces, el desarrollar un presupuesto viene de arriba
hacia abajo. No vamos a ver en el caso de un presupuesto basado en actividades, va del recurso hacia arriba. Entonces, va a nivel de recurso, identifica recursos, cantidades, a nivel luego de actividades, luego de actividades a nivel de partidas, de procesos, y de esa manera se genera un presupuesto, ¿no? Entonces, se genera un presupuesto sustentado que se le dice a la gerencia, mira, este va a ser nuestro monto, pero eso es basado en actividades. Pero cuán diferente es en uno tradicional que se basa simplemente en información que no tiene una base, que no tiene un sustento, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que se caracteriza porque los recursos que se van asignando no tienen esa precisión. No sabes qué recursos vas a utilizar porque no tienes previo a ello, no tienes un análisis previo, no has generado previamente qué recursos puedes utilizar. Tal vez tienes algunos, pero no tienes de manera completa qué equipos, cuántas horas, cuánto personal, cuántas horas, cuánto periodo va a durar esa actividad. Entonces, es limitada identificar la cantidad de recursos. Por lo tanto, vemos que al no poder identificar todas las actividades y asimismo no poder identificar los recursos, es deficiente la asignación de recursos para una determinada actividad, para un determinado proceso, a este nivel de poder elaborar un presupuesto. Entonces, hemos visto algunas características de lo que viene a ser un presupuesto tradicional. Vayamos un poco ya entrando a lo que viene a ser el presupuesto basado en actividades. Para ello, vamos viendo una línea de tiempo con respecto a cómo va evolucionando lo que viene a ser los presupuestos basados en actividades. Habíamos comentado inicialmente que este modelo es bastante joven, no es un modelo que tiene mucho tiempo. Vamos a ver que sus primeros inicios se va a dar en la década de los 80. Como habíamos ya mencionado, el presupuesto basado en actividades tiene sus fundamentos, tiene sus pilares en lo que viene a ser los costos basados en actividades, ¿sí? Entonces, se desarrolla los costos basados en actividades y de acuerdo a ello también se ve la necesidad de desarrollarse lo que viene a ser la gestión basada en actividades. Y luego de desarrollarse la gestión basada en actividades, también se viene la necesidad de desarrollar los presupuestos basados en actividades. Entonces, ya en la década de los 90, vamos viendo que tenemos los primeros pasos que va dando, donde lo que viene a ser los presupuestos basados en actividades ya contribuye a poder ser más eficiente un proceso o una actividad y por ende el cumplimiento de un servicio, de un producto. En esta etapa lo que hace es identifica, elimina lo que son actividades que no agregan valor. Vamos viendo y entrando de que cuál es la contribución de los presupuestos basados en actividades es que agrega valor. Agrega valor de igual manera como el ABC, como el ABM. Entonces, agrega valor, pero recuerden, generar un presupuesto basado ya en los procesos que anteriormente le anteceden, hace que este presupuesto
tenga muchas, de alguna manera, fortaleza, porque ya viene basado en datos, ya viene en experiencias desarrolladas en actividades similares. Entonces, genera valor, genera eficiencia en cada una de las actividades que se está proponiendo como presupuesto, ¿sí? Si bien cuando nosotros hablamos de presupuesto, recuerden que estamos haciendo un listado de actividades con sus recursos, con sus cantidades, con sus montos, que posteriormente se va a ejecutar. Pero si ya estamos partiendo de un presupuesto que tiene información que respalda el tema de los rendimientos, el uso de los equipos, el tema del personal, de materiales, estamos yendo de alguna manera a la segura que cuando se desarrolle o ejecute un proyecto o un servicio, va a estar dentro de esos parámetros, ¿sí? Entonces, vamos viendo que en la actualidad el ABC, el ABB de los presupuestos, de alguna manera, ya muchas compañías lo han implementado. Claro, no lo llaman ABB, ¿no? Pero al basarse un presupuesto ya en actividades controladas con sus recursos, ya estamos hablando de un presupuesto basado en actividades. Entonces, y ahora vemos que los presupuestos, tanto como los proyectos con una actualización, vamos viendo que son mucho más ágiles. Entonces, vamos viendo que los presupuestos van de alguna manera actualizándose periódicamente. Entonces, esa flexibilidad que hay a nivel de los procesos previos del ABC, del ABM, también a nivel de los presupuestos, también se implementa. Anteriormente, podemos decir, hace 10 o un poco más, se pensaba que tener un presupuesto es fijo y de esa manera tiene que terminar. Poco a poco eh, ha ido cambiando y también la ciencia se ha ido adaptando a la realidad, donde se muestra cuando ya sea un proyecto de construcción, ya sea un proyecto de informática, entre otros, si hacemos una comparación de un proyecto de construcción, generalmente los presupuestos para estos proyectos de construcción son fijos, casi durante todo su proceso de construcción, pero un proyecto de generación de software, de generación de programas, son bastante flexibles porque ellos tienen un presupuesto, tienen unas actividades que van a desarrollar, pero en el proceso de poder validar a nivel de clientes previos, se van cambiando ahí los objetivos y los alcances. Entonces, vamos a tener presupuestos que van a ser ágiles y flexibles. Entonces, de la misma manera, ya sea en un proyecto de construcción, no es tan notorio el tema que se cambia un presupuesto de manera de acá 2 semanas, de acá 3, 4 meses. En los casos de los proyectos de construcción, si bien es flexible, ¿por qué? Porque se van añadiendo algunos alcances, se van reduciendo algunos alcances, y entonces el presupuesto también se va adaptando, se va moldeando a la necesidad del cliente. Entonces, cada vez vemos que la agilidad en nuestros proyectos tiene una flexibilidad y a ello está también lo que viene a ser el enfoque de nuestros presupuestos basado en actividades. Hasta lo mencionado, hay preguntas.
Todo claro, doctor Roberto. Puede continuar. Ok. Vamos a pasar entonces, así como hemos visto en nuestros anteriores modelos, cuáles son los principios, cuáles son los pilares del ABB, dónde se fundamenta, dónde tiene sus cimientos. Entonces, vamos a ver que el fundamento de lo que viene a ser el presupuesto basado en actividades es, va a estar enfocado en lo que viene a ser las actividades claves. Recuerden que cuando nosotros habíamos hecho un control del ABC y del ABM, nos enfocábamos en poder priorizar en aquellas actividades claves. En este caso, en los presupuestos, de igual manera, cuando generamos un presupuesto, tenemos que darle prioridad, tenemos que enfocar, tenemos que dar el mayor tiempo en aquellas actividades que son claves. Las actividades claves son aquellas donde vamos a tener el mayor monto, son aquellas actividades que son estratégicas de la compañía, están los recursos de mayor relevancia, materiales, personal, equipos, y es el de mayor volumen. Es donde nosotros vamos a tener, podemos decir, el 80% de nuestras actividades van a ser, van a estar dentro de lo que vienen a ser actividades claves. Entonces, estas actividades claves que representan el 80% de nuestro presupuesto es donde tenemos que darle la mirada, es donde nosotros tenemos que analizar al mayor detalle, ¿no? Y eso lo que va a hacer es garantizar que durante el proceso de ejecución de un proyecto, nuestros errores al momento de presupuestar sean menores. Porque si nosotros podemos decir, tenemos 100 actividades que vamos a desarrollar en un proyecto, en un proceso productivo, de los cuales identificamos que 5 actividades generan el 80% de nuestro presupuesto. El ejemplo es, mira, yo tengo un proyecto que me dice que tienen 100 actividades, de los cuales hemos identificado que 5 actividades representan el 80% del presupuesto. Entonces, lo que yo debo tomar todo el tiempo para analizar es en estas 5 actividades. Las 95 actividades, si bien tengo que analizarlos, pero no me puedo demorar mucho en desarrollar. ¿Sí? Entonces, donde yo me voy a quedar más tiempo en desarrollar y hacerlo al mayor detalle, tiene que ser en aquellas actividades de prioridad, aquellas actividades claves que me van a representar el mayor costo. ¿Sí? Entonces, ahí nos mantenemos y priorizamos. Otro principio de lo que viene a ser los presupuestos basados en actividades es que ya hemos identificado cuáles son las actividades de relevancia. Luego de ello, lo que tenemos que hacer es asignarle qué recursos necesita esta actividad a nivel de equipos, a nivel de personal, a nivel de suministros, a nivel de subcontratos. Entonces, lo que hacemos es detallamos estas actividades en esta etapa. Recuerden que estamos en una etapa de presupuestos antes de que se ejecute una producción, un proyecto. Pero en esa etapa es donde tenemos que darnos ese tiempo de poder analizar al máximo detalle. ¿Sí? Supongamos, estamos en una compañía donde no tenemos un historial de haber gestionado el ABC, no hemos hecho el ABM. ¿Cómo hacemos un presupuesto basado en actividades? Un presupuesto basado en actividades, lo que podemos hacer, si no tenemos el know-how de actividades anteriores,
lo que tenemos que hacer es buscar a un especialista con respecto a la producción y con el apoyo de él hay que generar ese presupuesto. Caso contrario, estaríamos cayendo en un presupuesto tradicional, ¿sí? Y estamos poniendo en riesgo el 80% del costo de ese proyecto. Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en esas actividades que estamos mencionando, si lo hacemos correctamente, desarrollamos nuestro presupuesto, garantizamos el éxito de la producción, el éxito de ese proyecto. Puede que en 20 actividades que no tienen relevancia tengamos problemas, pero eso no le afecta, no le mueve mucho, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en aquellas actividades claves y ahí es donde tenemos que darle el mayor tiempo. Y si nosotros no podemos, no tenemos esa experiencia, tenemos que conseguir a alguien que lo tenga. Si solamente es para esa etapa de hacer el presupuesto bien. ¿M? Y ya aseguramos que ese presupuesto es más cercano al que se va a desarrollar. Entonces, de esa manera nosotros, como seguimos mencionando, agregamos valor desde el momento de generar un presupuesto. ¿Sí? Entonces, es importante desde la etapa de hacer un presupuesto que tengamos claro dónde está nuestra prioridad, dónde tenemos que mantener los ojos y es de esa manera que vamos a garantizar que vamos a tener un presupuesto cercano al que se va a gastar en el proceso de ejecución y nos va a garantizar esa utilidad que nosotros en la etapa de presupuesto estamos diciendo, yo digo en la etapa de presupuesto, mi utilidad en este proyecto, en esta producción, va a ser un 5%. ¿Sí? Entonces, haciendo un presupuesto con la ayuda de esta metodología, vamos a garantizar que nuestro 5% de utilidad pueda mantenerse o pueda ser 6 o pueda ser 7. Entonces, de esa manera lo que hacemos es contribuimos a la estrategia de la compañía, de la empresa. Y sabemos que el know-how de nuestra compañía está en esas actividades en las que nosotros le damos más importancia. Nos especializamos en ello. Y otro aspecto que vemos también, habíamos visto de que estos modelos que estamos viendo basado en actividades, presupuesto basado en actividades, siempre son flexibles, adaptables. Entonces, como estamos viendo, durante el proceso del presupuesto, si nosotros vemos que hay algunos ajustes que tenemos que desarrollar, que si vemos y reconocemos que ya no son 5 actividades las claves, sino ya son 7, 8, nosotros tenemos que adaptarnos y también priorizar ellas. Entonces, es importante que en este mundo actual en el que estamos, la rigidez no es de ayuda. Y es nosotros a todo nivel, en la actualidad, tenemos que ser flexibles y adaptarnos, pero adaptarnos teniendo base, teniendo principios de un conocimiento donde tengo que enfocarme, por qué esas partidas tienen que adaptarse, tienen que mejorar sus procesos. Entonces, aquí es uno de los aspectos claves para poder tener éxito a nivel de lo que viene a ser un presupuesto basado en actividades. Bien, el otro aspecto, el otro fundamento es que la información que nosotros vamos utilizando para generar nuestros presupuestos vengan de una información fidedigna, de un proceso que ya ha desarrollado, ya sea lo que viene a ser el ABC o el ABM. ¿Sí? Tal vez hay muchas compañías que no le llaman ABC, que no le llaman ABM,
Pero si cumplen estos procesos de priorizar actividades, controlar actividades, controlar sus recursos y en base a eso tomar decisiones, estamos en un modelo ABC-ABM. Entonces, si nosotros tomamos esa información para hacer esta etapa que estamos desarrollando del presupuesto, estamos garantizando entonces un presupuesto con una información, con una mayor precisión de nuestro presupuesto. Aún con estas cualidades, vamos a ver, hay compañías medianas y grandes que generan sus presupuestos basados en el ABC, basados en el BM. Aún así, hay cambios durante el proceso productivo, pero ya no son tan significativos como cuando se haría de manera tradicional. Sí, siempre va a haber cambios, siempre va a ser diferente, puede ser más o menos durante la ejecución que nos cueste más una actividad o nos cueste menos, ¿sí? Pero ya vamos reduciendo los riesgos de pérdida de perder una utilidad. Vamos siempre cercanos a, a lo que nos hemos comprometido a ganar. Hasta el punto anterior, tenemos preguntas, tenemos dudas. Todo correcto, doctor. Ok, muy bien. Vamos a ver como este gráfico, que también ya anteriormente lo hemos presentado para hacer alguna ayuda de lo que estamos desarrollando. Vamos a ver cómo se realiza, cómo nace un presupuesto basado en actividades. Vamos a ver que siempre nace de una necesidad. Puede ser una necesidad interna o puede ser una necesidad externa. Cuando hablamos de una necesidad externa, nos estamos refiriendo cuando hay una organización externa a nosotros. Si nosotros somos una constructora, la necesidad, supongamos, de una minera, del Estado, podemos decir, esa necesidad externa genera que nosotros desarrollamos un presupuesto. ¿Cómo es el flujo? Recordemos un poco cuando hay un cliente externo que necesita desarrollar un proyecto, desarrollar un producto, necesita un servicio. Generalmente lo que un cliente hace es, hace una convocatoria, ¿no? Convoca, mira, yo necesito tal producto, tal servicio con tal alcance. Y se presentan diferentes empresas. Vamos a ver que la empresa en la que estamos se presenta la convocatoria, eh, revisa todas las bases eh, y de acuerdo a ello hace las visitas de campo, hace las preguntas al cliente, cuál es el alcance, cómo quiere el producto, cómo quiere el servicio y en base a ello se va a generar lo que viene a ser el presupuesto. ¿Sí? Se genera el presupuesto. Recuerden que ese presupuesto en compañías que generan el ABC, la información de los recursos de las actividades, va a ser fuente para desarrollar el ABC. ¿Sí? Estamos en un entorno de acuerdo a lo que estamos hablando, en una empresa donde se aplica estos modelos. Entonces, de esa manera se originaría cuando hay una necesidad externa. Cuando hay una necesidad interna, ya sea la organización quiere construir un local, puede ser que la organización lo que quiere es generar un nuevo producto, quiere hacer un nuevo servicio, implementar un nuevo servicio, lo que hace es su área de control de proyectos, su área de contabilidad, sus áreas que llevan
de alguna manera el detalle, cuánto cuesta cada actividad, esa área le da el input al área de presupuestos para que genere, como su mismo nombre lo dice, un presupuesto basado en actividades. Pero hay que tener en cuenta que cuando los presupuestos se generan, ya sea por una necesidad externa o una necesidad interna, estos presupuestos no es que ya lo hago el presupuesto y ya lo echo a andar. No, se genera el presupuesto y tiene muchos filtros. Tiene un filtro, primero, de la gerencia de ingeniería, de la gerencia de presupuestos. Pasa ese filtro que cumple las actividades, que estén todas las actividades, que se cumple el alcance, que se tengan los costos a nivel de recursos, los contemplados. Entonces, pasado ese filtro, también se presenta a la compañía, a la gerencia de la compañía, para que pueda aprobar si ese presupuesto está dentro de lo permitido. Y también cuando se presenta a un cliente externo, también lo que hace es, sabe qué competidores tiene, entonces sabe que el otro competidor puede pedir más, puede pedir menos. Entonces, también tiene que ver esos aspectos, ¿no? Entonces, si a la gerencia de la compañía da un visto bueno, entonces el presupuesto basado en actividades ya estaría aprobado para ser ejecutado cuando es interno. Y cuando es externo, ese presupuesto se puede presentar a la licitación, ¿no? No sabemos si en ese proceso de licitación la compañía tiene el menor costo, tiene un buen proceso, no sabemos si gana o pierde. Si es que gana, ya vamos a ver que se puede ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera es que se van a originar los presupuestos basados en actividades. ¿Cómo es su proceso de elaboración? ¿Cómo se elabora un presupuesto basado en actividades? Habíamos mencionado que un presupuesto basado en actividades es inversamente a lo que vi, cómo se genera un modelo de ABC, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a desarrollar un presupuesto, lo primero que se inicia es identificando qué es lo que se quiere producir, qué es lo que se quiere generar, cuál es el servicio, ¿sí? Primero tenemos que partir en este aspecto para poder hacer un presupuesto basado en actividades. Primero, ¿cuál es mi fin? ¿Cuál es mi producto que necesito generar? ¿Sí? Entonces, primero identificamos el producto, el servicio. Si es necesario, tenemos que identificar los subproductos. Seguido de ello, identificamos los productos y luego identificamos actividades. Para poder producir mi entregable 1, yo necesito desarrollar la actividad 1, la actividad 3 y la actividad N actividades. ¿Sí? Entonces, pasamos a poder identificar actividades. Luego de que nosotros identificamos actividades, nosotros definimos qué recursos vamos a utilizar para cada una de estas actividades. Entonces, ahí es donde ya cuando nosotros identificamos actividades, ya nos vamos a nuestra base de datos del ABC. Cuando yo hice un control de un proyecto, en esta actividad yo tuve tanto costo. Entonces, analizando este presupuesto, este entregable que tiene esa actividad similar al de mi anterior proyecto, yo puedo decir, mira, esta actividad me va a costar tanto y va a utilizar tales recursos. Puedo utilizar tanta cantidad de recursos
y los precios que debo considerar vienen a ser estos de mi control anterior. Y en el proceso también lo que se hace es identificar si esos costos, esos rendimientos que se están considerando, se pueden modificar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un presupuesto, una excavación, supongamos, en una zona, a nivel de la zona de la costa, podemos decir, es muy diferente a una excavación en una zona de la sierra. Podemos decir de la costa son suelos más francos, más sueltos, y en una zona de la sierra podemos identificar que son suelos mucho más compactos. Entonces, si nuestra actividad ve esas diferencias dentro de nuestro alcance, también nosotros tenemos que hacer esos ajustes, ¿sí? Porque si yo tengo un control para una actividad de la zona de donde los suelos son sueltos, y ahora el proyecto donde yo voy a hacer esta próxima actividad tiene suelos compactos, entonces ahí mis rendimientos van a cambiar. Tal vez voy a utilizar los mismos recursos, pero mi rendimiento ya no va a ser el mismo. Entonces mis rendimientos tengo que ajustarlos. Entonces, aparte de ello, tenemos que ver el alcance del nuevo proyecto, del nuevo producto, del nuevo servicio, porque no todos los servicios, no todos los proyectos son similares. Entonces, ahí es donde ya tenemos que nosotros adecuarnos a poder ajustar a nivel de recursos, a nivel de actividades. Y de esa manera vamos a nosotros obtener un presupuesto de manera general. Hemos visto que estos modelos que estamos viendo y hablando del presupuesto basado en actividades es bastante amplio. Se puede utilizar en diferentes sectores, ¿no? Y en diferentes áreas de una compañía. La utilización, eh, como estamos viendo, hay industrias, desde industrias de construcción, de industrias de comercio, industrias de salud, bancos, industrias de sector tecnológico, entre otros, utilizan esta, este modelo para poder generar sus presupuestos. Entre ellos, podemos decir, su utilidad va a ir en poder identificar siempre sus actividades claves, ¿no? La utilización va, primero, como hemos mencionado y vamos viendo en toda nuestra sesión, todos siempre nos tenemos que enfocar en nuestras actividades claves. ¿Por qué son nuestras actividades claves? Porque ellas contribuyen a la estrategia de nuestra organización y en función a nuestra fortaleza de la organización. Entonces, esas actividades claves es el know-how de nuestra compañía. Supongamos de una clínica, podemos decir el tema de atención médica. Su know-how es el tema de la atención médica. Dentro de ello, lo que hace es, en su uso de lo que viene a ser el presupuesto basado en actividades, la asignación del costo en la actividad. En una clínica, podemos decir que esa asignación se va a dar a los equipos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros en una clínica no tenemos los equipos de rayos X, los equipos eh, ya sea para toma de análisis, el tema de laboratorio, entre otros, si nosotros no tenemos esos recursos, esos equipos que son parte de nuestras actividades claves, nuestros recursos claves, entonces nosotros no vamos a responder de una manera eficiente o no vamos a también presupuestar adecuadamente cuánto necesitamos en un determinado, ya sea si hablamos de un presupuesto para poder mejorar
un proceso de atención, tenemos que tener en cuenta qué recursos necesitamos a nivel de equipos. Entonces, también tenemos que considerar ello. Asimismo, cuando implementamos nuestro presupuesto basado en actividades, nosotros tenemos que establecer eh, medidas de desempeño. Medidas de desempeño que nos permitan asegurar que un presupuesto que se está implementando va a garantizar la satisfacción, en este caso, del cliente. Si nuestros clientes tienen una mayor satisfacción, podemos decir del 80%, podemos decir que la implementación de este presupuesto ha sido satisfactorio, ¿no? Asimismo, la asignación de recursos. ¿Quién es la clave? ¿Quién es el recurso clave en una clínica? Vienen a ser los médicos que son especialistas en una determinada área. Si no tenemos médicos especialistas, si tenemos médicos generales, entonces no van a poder hacer un buen diagnóstico, no van a poder hacer un buen tratamiento, no van a poder hacer una operación de especialización. Entonces, no se logra el objetivo de la compañía, no se logra el objetivo estratégico de, ya sea de una clínica. Y también lo que nos permite el presupuesto basado en actividades es siempre poder mejorar nuestros procesos. Como habíamos visto, nos basamos en lo que anteriormente ha generado, pero también tenemos que tener en cuenta las características de nuestro nuevo alcance del proyecto. Y en base a ello tenemos que ajustar, tenemos que hacer mejoras. ¿Cuáles son los beneficios de poder nosotros utilizar el presupuesto basado en actividades? Entonces, si nosotros vemos lo que nos permite el presupuesto basado en actividades, es implementar de manera correcta nuestras actividades y nuestros recursos. Lo que vamos a hacer es asignamos de manera adecuada y con mayor precisión los recursos a cada una de las actividades. De la misma manera, vamos a identificar aquellos costos ocultos, es decir, aquellos costos que nosotros tal vez en actividades anteriores no habíamos considerado. Podemos decir, aquí en nuestro ejemplo anterior que hicimos, aquí nosotros tenemos un presupuesto generado de manera tradicional donde no había considerado el insumo número 4. Entonces, con un control de ABC en el proceso de poder hacer un presupuesto basado en actividades, nosotros podemos identificar esos costos ocultos que no habían sido identificados en proyectos anteriores. De la misma manera, lo que hacemos es mejorar la eficiencia a nivel de operaciones. Ya sabemos cuál es nuestro rendimiento, cuál es nuestro avance. Y lo más importante, lo que nos hace es que con esta información somos transparentes y somos responsables. Entonces, esa transparencia de poder decir, mira, esta actividad necesita estos recursos y estos recursos cuestan tanto, tú le dices al que produce, mira, área de producción, esta actividad necesita estos recursos y necesita y tiene estos costos en los cuales tú te enmarcas. Al que produce, tú ya le haces consciente de qué recursos va a utilizar y cuál es su margen. ¿Sí? Entonces, cuán importante es desde esta primera etapa, ya somos transparentes, ya somos conscientes de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y todo ello, todo lo que estamos haciendo, siempre van alineados a la estrategia empresarial, a nuestros objetivos estratégicos, a donde nosotros queremos llegar
con nuestra visión y nuestra misión de la compañía, manteniendo nuestros valores de la organización. El otro aspecto es el tema del control de lo que viene a ser el presupuesto basado en actividades. Habíamos visto entonces y reforzando que el control de presupuestos basado en actividades es el que de alguna manera lo que hace es mejora nuestro control de costos y luego esa es utilizada para poder generar lo que viene a ser los presupuestos basados en actividades. Entonces, como mencionamos, es un flujo que es cíclico, ¿no? Si nosotros tenemos un buen control de costos basado en actividades, apoyado de la gestión basada en actividades, vamos a tener presupuestos con mayor precisión, con mayor beneficios para la compañía. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver entre un presupuesto tradicional y un presupuesto basado en actividades? Hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ese momento. Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista de un enfoque, hemos visto de que los tradicionales se basan de proyectos anteriores, pero de manera general, ya sea de información anterior, pero de manera general. Mientras los presupuestos basados en actividades se basan en actividades y procesos claves que son anteriores, pero que están basadas en actividades y en procesos, mientras el tradicional no. Es una información general, tanto gasté, pero no sabe si en esta actividad ha gastado menos, si no sabe qué recursos ha utilizado en la actividad A. El otro aspecto también que habíamos mencionado es que el tradicional está enmarcado en un determinado departamento. Este departamento hace su presupuesto para la parte de contabilidad, hace su presupuesto para producción, para recursos humanos. Pero en el caso de un ABB, eso está centralizado. Tenemos un área de control que centraliza toda esa información y está a nivel de procesos y de actividades claves. Habíamos mencionado que también en relación al enfoque de flexibilidad, un presupuesto tradicional es bastante fijo, estático. Al no tener más criterio, entonces no tiene para ser flexible. Mientras con ABB vemos que tiene esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Entonces hay recursos, hay criterios donde se puede ayudar para tomar decisiones, para poder decir, mira, esta actividad se va a desarrollar de esta manera y estos podemos nosotros minimizar o podemos decir que nos va a costar más. La otra característica y diferencia es con respecto a que los tradicionales tienen un enfoque que va de lo general hacia lo específico, mientras uno basado en actividades, si bien tiene un enfoque general a nivel de estructura, pero a nivel de obtener recursos, actividades, va de abajo para arriba, ¿sí? A nivel de reconocer recursos y actividades, va de abajo para arriba, ¿sí? Pero para establecer qué vamos a producir, sí va de arriba para abajo. Con relación a lo que son las bases de asignación, el tradicional es histórico, pero no tiene bases. En el caso de un presupuesto de ABB, vamos viendo que es mucho más analítico, es mucho más disgregado a nivel de recursos. Con respecto a cómo se enfatiza, eh, el presupuesto tradicional también, lo que vamos a ver es que se va a enmarcar en poder
ser más eficiente el proceso operativo, ¿sí? Pero en el caso de un presupuesto basado en actividades, no se queda solamente en la eficiencia operativa, sino va un escalón más, va en poder agregar valor y continuar con las mejoras continuas. Con respecto a la identificación de costos, habíamos visto de que en el tradicional es globalizado, es general, mientras en el ADD es detallado por actividades y por recursos. ¿Cómo es la toma de decisión en un presupuesto tradicional? Entonces, la toma de decisión en la etapa de poder generar un presupuesto es bastante limitada porque no tenemos información a comparación de uno basado en actividades que tiene mucho apoyo, tiene base de datos para poder mejorar un presupuesto. Y el otro aspecto, si quién está más alineado a las estrategias de una compañía, viene a ser un presupuesto tradicional. No, es limitado su contribución a las estrategias de la compañía. ¿Por qué? Porque no prioriza. Mientras en cambio un presupuesto basado en actividades sí contribuye a las estrategias de la organización, porque prioriza en actividades que generan valor. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta este punto? Una pregunta para que podamos reflexionar, para que ustedes también, de acuerdo a lo que estamos desarrollando, ¿es posible que se pueda implementar un presupuesto basado en actividades en la organización de donde ustedes están? ¿Será posible que se pueda? Habría que ver las posibilidades, los pros y los contras para poder implementar, ¿no? Y hay que preguntarnos si es posible, ¿por qué es posible? Y si es no, ¿por qué no es posible, no? Entonces, es un poco para reflexionar y en el caso de algunos que pues, ya están en organizaciones que aplican estos modelos, tal vez no lo llaman como tal, pero sí aplican estos modelos, también reflexionar cómo se va desarrollando a nivel de presupuestos estos modelos, ¿no? En jóvenes. Preguntas antes de terminar nuestra sesión. Al parecer todo claro, doctor Roberto. De igual manera, esta pregunta que nos ha dejado aquí al último, lo voy a compartir con todos a través de nuestro grupo de WhatsApp para que por ahí también puedan ir respondiendo y ya yo le brindaré la retroalimentación respectiva. Ok, Listo, doctor Roberto. Muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Ya nos vemos nuevamente el día miércoles en nuestro cierre del diploma. Igualmente, agradecemos también a los participantes quienes han continuado con el compromiso de poder sumar en sus conocimientos. Ya ellos van a tener todo el consolidado de materiales hasta el día miércoles para que puedan pues estar estudiando, ¿no? Para nuestra evaluación final. ¿De acuerdo, doctor Roberto? Agradecería me pueda compartir el material del día de hoy para hacérselos llegar. ok. Sí, listo, doctor Roberto. Muchas gracias y muy buenas noches. De igual manera, estimados participantes, muchas gracias. Aquí les voy a compartir la asistencia del día de hoy para que puedan registrar su participación. Recuerden que es importante que ustedes puedan registrarse en cada una de las asistencias, puesto que esto es importante para que puedan sumar unos puntos adicionales en su evaluación final, que va a ser el día miércoles. Ya a través del grupo les voy a brindar mayor detalle porque sabemos que la mayoría nos visualiza a través de las grabaciones en la modalidad sincrónica. Así que para que todos tengan la información concreta, lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Quien ya se registró en la asistencia puede retirarse de la sala sin ningún inconveniente y ya nos estamos reencontrando en nuestra clase final el día miércoles a las 7 de la noche. De igual manera, aquellos que han optado por su acreditación, ya nos estaremos comunicando por interno, ya sea mi persona o mi compañero Sergio Carrasco, quien va a estar en comunicación con cada uno de ustedes. Eso es todo por mi parte. Nuevamente, muchas gracias y que tengan muy buenas noches.